Mientras el mundo avanza, la industria avanza con él. Se adapta. Se transforma. En Cámara de Industria, promovemos y fortalecemos al sector industrial. Porque sabemos lo que la industria representa para el país, uniendo a empresas de todo tamaño, en más de 50 gremiales, representando a los sectores industriales más importantes del país. En Guatemala, la industria no se detiene, se reinventa. Somos Cámara de Industria de Guatemala. Muy, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Para nosotros es un gusto recibirlos. A continuación tendremos la presentación y palabras de bienvenida de parte de Juan Bautista Bosch. Él es director, miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala y también es gerente de análisis de negocios y de mercados para Corporación Multiinversiones en la división de energía. Muchas gracias y adelante, Juan Bautista, por favor. Buenísimo, muchas gracias, Sergio. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto estar aquí en representación de Corporación Multiinversiones y de Cámara de Industria de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Fenómeno inflacionario, tasas de interés y su impacto en materias primas, que hoy desde CMI y SIG realizamos junto a Zona Trading y CABI, Central American Business Intelligence. Según el Fondo Monetario Internacional, este 2023 se espera una disminución en la inflación mundial del 6.6%, 2.2 puntos menos que la estimada en el 2022. Sin embargo, también se prevé una disminución en el crecimiento económico mundial, estimado en un 2.9%, que es un 0.5 menos que el estimado en el año anterior. Asimismo, en cuanto a la tasa de interés, se espera que el sistema de reserva federal, Fed, eleve su tasa a un rango de entre los 5.25 y el 5.50. A pesar de esto, otros expertos prevén un punto de inflexión que resulte en una disminución a finales de este 2023. Actualmente se encuentra en 4.57%. Es importante destacar que históricamente se ha observado una relación negativa entre la subida de los tipos de interés y los precios de los commodities. La cadena de suministro mundial sufrió grandes presiones en el 2021 y 2022, pero se ha comenzado a recuperar poco a poco y el equilibrio entre la oferta y la demanda se ha normalizado cada vez más. Sin embargo, se espera que este 2023 siga siendo un año de cambio y que traiga problemas derivados de la aún latente inflación y los precios altos. Por el otro lado, se espera una disminución de la demanda en el ámbito de B2B debido a la baja inversión de capital causada por el alto precio de los préstamos y las expectativas de una recesión. A pesar de que los índices de precios de energía, alimentos y metales siguen por encima de los niveles de prepandemia, han disminuido en los últimos periodos. Desde octubre de 2022 se ha observado una subida en los precios de las materias primas industriales, registrando otra subida en enero. Sin embargo, expertos esperan que los precios de las materias primas industriales disminuyan este año. Para los próximos 5 años, el FMI proyecta bajas en los precios de energía, petróleo, gas natural y carbón, así como estabilidad en los precios de insumos industriales y los metales. Desde el sector empresarial del país, reconocemos que es sumamente importante que como empresarios nos mantengamos al tanto de estas proyecciones económicas mundiales y que nos adaptemos a ellas para enfrentar los desafíos que puedan presentar. Sin más que agregar, los invito a que aprovechen este espacio en el que expertos compartirán con nosotros las proyecciones económicas mundiales
para este 2023 y el impacto que tendrán. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan Bautista. Nos estaban escribiendo hace un momento que hay problemas con el audio. Cámara de Industria, ¿nos podría confirmar si podemos avanzar o esperamos un segundito para avanzar? Adelante, Sergio, por favor, pueden iniciar. Se escucha todo muy claro. Perfecto. Entonces, avanzamos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Bautista. La relación que acaba de hacer Juan Bautista es sumamente importante. Nosotros, dentro de CMI, Incorporación Multidirecciones y la División de Energía, dentro de todo nuestro espectro, dentro de todas las unidades de negocios que tenemos, nos interesa muchísimo que nuestros clientes, socios y aliados estén informados. Estamos en más de 16 países, tenemos 100 años de historia y tenemos más de 40,000 colaboradores, y nos dividimos en dos agrupaciones de negocio. Una de ellas incluye la parte de energía y la otra incluye la parte de alimentos, que lo conocemos como CMI Capital y CMI Alimentos. Y nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. Ese es nuestro propósito. Y la unidad de energía es actualmente uno de los mayores generadores renovables que hay en la región de Centroamérica y el Caribe. Eso nos enorgullece muchísimo. Y este tipo de reportes, este tipo de información que verán a continuación, es una práctica que cada vez es más común con nuestros clientes de nuestra comercializadora de energía, que es E.ON. E.ON es nuestra comercializadora de energía. CMI Energía tiene la oportunidad de comercializar, de generar y comercializar energía en Guatemala. Y antes de empezar, queríamos compartirles un poquito y muy rápido que tenemos muchos clientes en la región. Entre ellos está, pues, Pollo Campero, por supuesto, CBC, Nestlé y otros grandes socios como Grupo Bimbo y muchísimos otros que tenemos en la región. Así que antes de empezar, queríamos compartirles eso. Mi parte es la parte del análisis de commodities más influyentes en el sector eléctrico regional. Nosotros hacemos reportes trimestrales, bianuales, que compartimos con nuestros clientes de energía, y lo que van a ver a continuación es un extracto de este tipo de análisis que hacemos regularmente y a los que ustedes van a poder tener acceso en otras conferencias que vamos a seguir dando, pero que es una práctica común que tenemos con nuestros clientes. Entonces, sin más, entremos a analizar cuáles son los commodities más influyentes en el sector eléctrico regional. Pero antes de eso quiero comenzar quiero analizar qué fue lo que sucedió en el mundo el año pasado. El año antepasado y pasado vimos cómo se incrementaron los precios de los commodities, y esto definitivamente movió la demanda. O dicho de otra manera, se incrementó el precio de los commodities fósiles. Esto movió la demanda hacia commodities o fuentes de energía renovables, lideradas por el consumo de autos eléctricos. El año pasado fue un hito histórico, en donde llegamos por primera vez a $1 trillón en inversión en proyectos renovables. ¿Qué significa esto? O dicho de otras palabras, alcanzamos por primera vez la inversión que se hace en combustibles fósiles. Entonces vamos a ver cómo la demanda de proyectos renovables va a seguir creciendo y probablemente va a aumentar la inversión en proyectos renovables. ¿Esto qué significa? Esto significa que no necesariamente va a bajar los precios de energía, por ejemplo, ya que a mayor demanda pues pueden subir los precios. Así que en el aire o en el escenario a mediano plazo podemos ver todavía un poco de volatilidad en los precios al alza. Esa es una primera señal que nosotros tenemos, a pesar de que sean renovables estos proyectos o esta generación energética. ¿Qué nos dice nuestra capacidad instalada regional? Nuestra capacidad instalada regional energética, por ejemplo, en Guatemala, todavía estamos en una posición de 50-50, es decir, somos 50% renovables, 50% térmicos o dependientes de combustibles fósiles, y la región no es diferente. Eso significa que tenemos que estar pendientes de cómo se comportan los commodities para ver cómo eso va a impactar en el costo de la energía. ¿Cómo ha sido la generación? En la mayoría de países la generación ha sido o bastante térmica o 50 y 50,
o en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha sido altamente renovable. ¿Pero qué significa eso? Que estamos muy expuestos también al clima. Estamos expuestos al clima realmente, y eso también trae riesgos en el mediano plazo. La demanda regional, como bien dijo Juan Bautista, hay señales de crecimiento, no tan acelerado como pensamos al principio. Hay señales de crecimiento y los países tienen que empezar a reaccionar con la demanda energética de cada una de sus trincheras, de cada una de sus partes. Entonces, vemos una alta demanda, vemos que todavía estamos expuestos a los combustibles fósiles y vemos que somos altamente correlacionados con la estacionalidad, específicamente hídrica. Esta es una pequeña gráfica, una gráfica que explica cómo es que los precios se disparan cuando deja de llover en la región. Y ahora que hubo un incremento en el precio de los commodities el año pasado, el precio del petróleo, específicamente el Brent, vimos cómo se disparó el precio de la energía y luego volvió a bajar el precio spot cuando hubo lluvia. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que somos renovables, todavía seguimos muy expuestos y somos dependientes de los combustibles fósiles para dictarnos el precio. Entonces, ¿qué combustibles fósiles estamos observando nosotros y cuál va a ser su trayectoria en el mediano plazo? Empecemos con el petróleo. Ya no hay un discurso de parte de ninguno de los analistas o de nuestros proveedores de información que diga que el precio del petróleo se va a disparar en el mediano plazo. Realmente lo que vemos es una estabilización. Recordemos que cuando sube el precio muchísimo de algo, la demanda también se mueve. Hay anuncios de inflación, hay anuncios de estancamiento económico en muchos países. Eso baja la demanda del petróleo. Entonces, vemos una bajada en los precios futuros del petróleo, específicamente del Brent, pero seguimos viendo altos históricos. Eso es algo importante de mencionar. Seguimos viendo altos históricos, aunque vemos una bajada en el precio del Brent. Ya no vemos estos precios abruptos a subir. ¿Qué ha pasado con el carbón? El carbón ha sido sustituido básicamente por el gas natural. Eso significa que la demanda de carbón en la mayoría de países ha bajado, específicamente por China, que es el mayor demandante o consumidor de carbón en el mundo, y China se ha puesto la tarea en dejar de consumir carbón. Pero eso también deja un poco la duda de que si no va a haber algún país o alguna política pública que favorezca el carbón ahora que baje de precio. Es decir, seguimos expuestos nuevamente un poco a los precios de los commodities fósiles, o por lo menos observarlos de cerca para ver cómo nos van a impactar a nosotros en la región. ¿Y qué ha pasado con el gas natural, que es el tercero y no el menos importante de los commodities fósiles que observamos? El gas natural es el gas, es el combustible fósil de transición, así le llamamos. Es decir, es el que nos lleva de ser altamente térmicos a ser renovables. Es el combustible fósil de en medio, por ejemplo. Hay una altísima demanda de gas. A nuestra región llega generalmente en forma de gas líquido. Hay una altísima demanda de gas. Esto ha provocado que el gas suba de precio, siga en altos históricos y probablemente sea el único combustible fósil que se le está proyectando más al alza que al resto por la demanda. Entonces, en conclusión, nosotros seguimos viendo que hay exposición al riesgo de precios altos, pero podemos tomar medidas para mitigar ese riesgo. Nosotros desde CMI y nuestro contacto con industria nos ha enseñado que podemos mitigar el riesgo por medio de realizar contratos de energía hechos a la medida, ligados a productos adyacentes. Nosotros hacemos un análisis hecho a la medida para recomendar a nuestros clientes industriales qué tipo de contrato energético necesita, qué tipo de exposición en el tiempo necesita de estos contratos. En ION llegamos a ese nivel de detalle y también proponemos proyectos adyacentes que les ayudan a ahorrar energía, que les ayudan a colocar proyectos de generación de energía cerca de sus plantas para poder ellos mitigar el riesgo de esta exposición al precio. Así que sin más, los dejo con Iván Higueros, que viene con la otra parte de su reporte. Muchas gracias, Sergio. Excelente ponencia de tu parte. Bueno, y para complementar un poquito con todo lo que está diciendo Sergio a nivel económico, bueno, vamos a presentar algunas variables macroeconómicas que están aconteciendo hoy por hoy en la actualidad, que están teniendo bastante relevancia y sobre todo que nos pueden
servir mucho en la toma de decisiones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y lo primero que tenemos que ver es el dato inflacionario, que es el que más está repercutiendo ahorita en términos económicos, ¿sí? La medida principal para poder medir el fenómeno inflacionario que utilizan los bancos centrales es el CPI y el PPI. Uno se le conoce como los precios del consumidor y el otro los precios en función del productor, ¿sí? Y aquí tenemos algo muy interesante, ya que luego de la pandemia los bancos centrales, bueno, aumentaron drásticamente la oferta monetaria, básicamente inyectaron de forma desmedida la impresión de dinero y esto causó una inflación completamente estructural sin precedentes. Y luego vino la contención de la oferta que se dio gracias a las disrupciones, al embotellamiento de los cuellos de botella en China principalmente, que es el mayor exportador a nivel mundial, ¿sí? Y sobre todo, luego ya como un catalizador adicional vino la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania, que desató una crisis energética sin precedentes también, y eso hizo de que la inflación, pues básicamente, se saliera de control. Entonces, si agarramos estos tres elementos, vemos de que la inflación tuvo el dato más alto en junio del 2022, pues ahora los bancos centrales empiezan a tomar medidas para poder contrarrestar este efecto inflacionario, que es por medio de una política monetaria restrictiva. Curiosamente, hoy salió el dato oficial del CPI al mes de febrero del 2023, y este estuvo en línea con los pronósticos que, bueno, anticipaban los analistas básicamente una cuota de 6%. Entonces, si bien las decisiones que está tomando la Reserva Federal principalmente están teniendo efecto, pues el objetivo de inflación sigue 3x por encima de lo esperado, que es mantener la estabilidad de precios en el torno al 2%. Entonces, si nos ponemos a pensar de que todavía estamos alejados de realmente el objetivo del principal Banco Central Mundial, bueno, probablemente tengamos una inflación alta para los próximos 12 a 18 meses, ¿sí? Ahora en la siguiente diapositiva podemos ver qué impacto tiene esto en la economía, ¿sí? Desde la perspectiva de los indicadores adelantados, estos son gráficos citando el FRED, que es los datos del censo de Estados Unidos, y esta es una elaboración propia. Bueno, podemos ver de que tenemos dos caras de la moneda. Tenemos el impacto que está teniendo en el consumo, ¿sí? En el sentimiento, mejor dicho, los consumidores. Esta es una lectura, es una encuesta que hace la Universidad de Michigan para poder medir el sentimiento de los consumidores en relación a las actividades de ahorro y de gasto. Entonces podemos ver de que cuando los bancos centrales inyectaron o inundaron de liquidez básicamente, pues tuvimos un sentimiento bastante alto porque había dinero circulando, pero luego cuando se empieza a aplicar esta política de tasas altas, vemos de que las tasas de interés hacen un efecto negativo para el sentimiento de los consumidores, es decir, la percepción de una inflación alta es de empezar a gastar menos. Si bien en los últimos 2 meses de este año tuvimos ya un repunte, es decir, todavía se encuentra por debajo de las cotas adecuadas, que vienen siendo de un nivel optimista, que está aproximadamente en 80%. Entonces estamos viendo de cómo se resiente por el lado de los consumidores una alta inflación y sobre todo tasas de interés que obligan a estos consumidores no a gastar, sino todo lo contrario, a empezar a ahorrar. Y ahora lo podemos ver desde la perspectiva de las empresas, ¿sí? Este es un indicador adelantado también, es un leading que nos permite ver cómo está siendo percibida la economía en los ciclos de los negocios de los principales productores manufactureros. Y podemos ver de que la línea del 50 siempre nos ha marcado una lectura por encima, donde la economía se anticipa que está en una etapa expansiva de crecimiento, y por debajo de 50, pues no tenemos de que la producción
se está contrayendo y esto es básicamente un proxy, un indicador adelantado que nos puede decir que se puede venir una recesión. Entonces, si nos ponemos a ver la última lectura ya en el 2023, el PMI ya está por debajo del 50, es decir, ya empiezan las alarmas porque la economía se está ralentizando, pese a que los bancos centrales empiezan a decir, y el gobierno, que todo está bien, pero estamos viendo ya que realmente la economía se está anticipando a un terreno ahora contractivo, ¿sí? Si ahora vamos a las siguientes diapositivas, bueno, ¿qué impacto tiene esto en la tasa de desempleo? Y este es el principal pilar de la economía ahorita americana, porque gracias a un mercado laboral bastante robusto, todavía no se tiene una recesión. Y aquí es donde seguramente el Banco Central viene y dice, bueno, la tasa de desempleo está muy controlada, o sea, está en cotas ahorita de 3.4, la de febrero ya acaba de salir, está en 3.6, y lo que nos dice es de que hay que estresar un poquito el mercado laboral para poder parar el crecimiento de la demanda que se está saliendo de control. Entonces, este es un indicador clave que hay que tomar en cuenta, pero definitivamente este es coincidente y cuando se dan las recesiones, este es el último en caer. Entonces, no vamos a ver de que el mercado laboral nos anticipe que si en una recesión, todo lo contrario, nos dice que es bastante resiliente, ¿sí? Pero acá es donde van a tratar de aumentarlo para poder realmente controlar esta demanda. Entonces, la tasa de desempleo viene siendo el último indicador que realmente nos va a confirmar si hay o no hay una recesión, porque primero, pues obviamente la subida de tasas frena la demanda, esta demanda hace que las empresas produzcan menos y el último resultado, la consecuencia final, es de que las empresas ya empiecen a despedir a las personas y eso ya declara una recesión. Pese a que algunas empresas multinacionales en Estados Unidos ya están despidiendo personas, por eso mismo el dato de desempleo salta de 3.4 a un 3.6. ¿Sí? Bueno, ahora, siguiendo con la siguiente diapositiva, vemos el impacto que ha tenido ahora las tasas de interés en la economía para enfriar realmente esa demanda que se ha dado por los factores que hablamos al principio. Por ejemplo, aquí podemos ver el dato más reciente entre enero y febrero. Las tasas de interés ahora en los bonos americanos, en los Treasury Bills, pues se mantienen completamente invertidos. Es decir, que normalmente cuando una economía está sana y en crecimiento, el dinero se dirige a la derecha, o es decir, bueno, la percepción de riesgo es de que si yo voy a comprar un bono a 3 meses, es normal que me pague menos que uno que yo compre a 30 años, ¿sí? Porque el plazo básicamente es un identificador de riesgo. Pero aquí estamos viendo ahora de que las tasas de interés están en un rango de 4.75 a 500 puntos básicos aproximadamente, ¿sí? Probablemente vayan a subir tasas de interés y uno diga, bueno, es contradictorio porque si estamos viendo que la economía está mal, no deberían de seguir subiendo, pero es que es la lucha contra la inflación, ¿sí? Y podemos ahora observar que la curva nos está diciendo que hay miedo en los mercados. Los inversionistas prefieren estar en títulos de corto plazo, prefieren estar en el dólar en liquidez, y esto hace que los rendimientos de los instrumentos de corto plazo inclusive sean menores a los instrumentos de largo plazo, y aquí es donde podamos observar que la curva está completamente invertida. ¿Y por qué hay que fijarnos en esta curva de rendimientos invertida? Bueno, porque cuando se ha dado, por ejemplo, en el 2000 y en el 2007, luego vino una recesión. Entonces, esta viene siendo como que uno de los indicadores o proxies que tiende a anticipar recesiones de una manera muy acertada, ¿sí? Ahora, por último, tenemos ya el impacto que está teniendo en los mercados financieros. Si nos dirigimos al mercado americano de renta variable, medido por los 3
índices bursátiles, que es el Nasdaq 100, el Standard & Poor's 500 del Dow Jones, bueno, pues podemos ver de que el incremento que tienen en la tendencia se acelera en el 2020-2021, que esto fue correlacionado con el incremento de la oferta monetaria, pero luego en el 2022, cuando los bancos centrales ya anuncian que van a subir tasas de interés, los mercados de renta variable se resienten, ¿sí? Ahorita hay mucha volatilidad tomando en cuenta lo que acaba de pasar en el sector financiero con la quiebra y posterior rescate del banco de Silicon Valley, ¿sí? Entonces, la renta variable no opera de forma positiva en un ambiente de política monetaria restrictiva. Y de igual manera podemos ver ahora al lado derecho todos los instrumentos del mercado de renta fija, medido también por ETFs. Tenemos los bonos del Tesoro a 20 años, los bonos corporativos de empresas con grado de inversión y también bonos de empresas especulativas. La subida de tasas hizo de que los bonos tuvieran una infravaloración o una caída mucho más acentuada que el mercado de renta variable, ¿sí? Como vieron recientemente, si en el caso del banco de Silicon Bank, perdón, pues aquí lo que hay que entender es la relación que tiene la tasa de interés y el precio del bono. Si las tasas de interés suben, los precios de los bonos caen. ¿Por qué? Porque los inversionistas ven mucho más atractivos los bonos actuales, que están pagando un rendimiento superior que los bonos anteriormente emitidos. Y esto hace de que tengan que perder valor para poder compensar ahora la tasa que están pagando o el rendimiento, ¿sí? Entonces, aquí es donde todos los bancos tienen pérdidas bastante fuertes en sus carteras, solo que lo que hacen es que las reclasifican a vencimientos de largo plazo para no realizar reservas de patrimonio y no provisionar en el sentido que tampoco lo tienen que mostrar en sus estados de resultados. Entonces, acá es donde está un poquito el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Y abajo podemos ver el impacto que ha tenido en los commodities como la energía y los metales. Llama mucho la atención de que el gas natural tuvo una caída muy fuerte en el último trimestre, ya que pues no solamente se dependía de Rusia, ya hubieron otros métodos para poder contemplar esa demanda. Hay que fijarnos principalmente en los metales, ¿sí? Ahorita que hay mucha volatilidad y se habla de recesión, pues está comprobado de que el oro es un activo refugio. Básicamente ha tenido una muy buena cotización en las últimas semanas. La plata, ¿sí? Igualmente son activos que tienden a ser muy defensivos y también hay que ponerle mucha atención al cobre. ¿Por qué al cobre? Porque justamente como Sergio mencionaba en los proyectos de energía renovable, bueno, ahorita con la reapertura de China, ¿sí? La cotización del cobre puede que se vaya a disparar en el próximo año, tomando en cuenta la necesidad para tener una migración a energías renovables, ¿sí? Y la utilización que se está dando principalmente. Por último, el petróleo también va a depender de la producción que se tenga y la demanda ahorita con la reapertura económica de China para poder ver si estamos en un rango de un precio del Brent entre 80 y 100 dólares principalmente. Y por último, en la divisa, bueno, podemos ver de que el dólar el año pasado se apreció fuertemente versus el resto de divisas, como es el caso del euro y principalmente la libra esterlina, que tuvieron inclusive un nivel de paridad absoluta. Pero podemos ver ahora que los bancos centrales, principalmente en Europa, el Banco Central Europeo, pues ya está subiendo tasas de interés a un ritmo de 50 puntos básicos, lo cual reduce un poco la brecha de el precio en relación al dólar, ¿sí? Y ahorita que el dólar, pues básicamente se prevé que va a haber un parón en el quantitative tightening, perdón, que es como van a empezar a imprimir un poco más de dinero para poder ayudar a los bancos. Bueno, esto puede causar una depreciación también en la divisa de reserva mundial, ¿sí? Gracias por la presentación. Muchas gracias, Sergio. Si ustedes quieren más información sobre nuestro reporte de mercados económicos internacionales, lo pueden descargar aquí, ¿sí? Adicionalmente, pues también damos la situación general de todo el mercado, seguimiento de commodities,
hacemos un análisis sectorial y por industria un poco más específico, y también tenemos un dashboard fundamental, ¿sí? Adicionalmente tenemos cursos de inversión en bolsa de valores y de trading de una forma profesional. También en nuestro departamento de análisis hacemos mucha cobertura a las variables que se están presentando, y también hacemos portafolios de inversión para clientes en el mercado local e internacional hechos a la medida. Entonces aquí dejamos los datos, ¿sí? Y nuevamente muchas gracias por el espacio compartido. Gracias, Iván. Entonces, ahora pasamos directo con Ricardo Rodríguez de Cavi. Gracias, Ricardo. Adelante. Gracias, Sergio, y excelentes presentaciones. La idea en esta última parte del webinar pues, será trasladar también un poquito o traducir a pues, todo lo que hemos visto ya en expectativas de commodities, de energía y de pues, la situación mundial, cómo traducirla a Guatemala o cuál será el impacto esperado para Guatemala. Entonces, para ir empezando, si pudiéramos avanzar. Bueno, lo primero es mencionar pues que así como lo veíamos en los gráficos para Estados Unidos y como ha sido a nivel mundial, de hecho, la inflación en Guatemala pues se ha disparado. Veíamos cómo hacia los meses de octubre más o menos registramos 9.6% de inflación, parecía ser ya el pico, pero luego vemos que en la cifra más reciente de los meses de enero y febrero, pues ya incluso se marca un nuevo récord de 9.9%, casi 10% en la inflación, que vale la pena mencionar que es algo que Guatemala no veía desde el 2008, o sea, desde el efecto de la crisis anterior, de la crisis financiera mundial, pues Guatemala no registraba unas cifras de inflación tan fuertes como las que estamos viendo ahorita, y que pues también vale mencionar que, pues como podemos ver, pareciera que el país va un poquito, llamémosle, rezagado en esa inflación que han vivido otras latitudes. Ya bien Iván mencionaba que en el caso de Estados Unidos, pues luego de haber alcanzado el pico de inflación en el mes de junio, ya todo el segundo semestre y los primeros 2 meses de este 2023, pues han sido de una inflación a la baja, obviamente manteniéndose muy por encima de esa meta de la Fed de alrededor de 2%, pero pues ya con una tendencia a la baja. En el caso de Guatemala, pues vemos que también vale la pena mencionar que no arrancamos la inflación al mismo tiempo que otras latitudes. Nuestra inflación se comienza a disparar alrededor de mayo del año pasado, cuando ya pues, varios países, incluso de la región, ya experimentaban fuertes inflaciones antes de eso, pero eso ha llevado a que pues, todavía Guatemala esté alcanzando ese pico y tomará pues, unos meses siguientes para ya estabilizarse y comenzar esa trayectoria de descenso, esperando que las condiciones se vayan manteniendo similares a las actuales. Y obviamente recordando que la meta del Banco Central de Guatemala es de una inflación de, pues, en su meta central 4%, pero una inflación que ellos toleran entre 3 y 5%, pues obviamente la inflación de casi 10% está sustancialmente por encima de esa meta, pero pues vamos viendo que como primer punto, pues esa inflación en Guatemala también es una realidad y obviamente está golpeando bastante fuerte, así como vamos a ver en el siguiente slide. También vale la pena reconocer, y por eso coloco este gráfico, porque el 9.9% de inflación es un promedio, y al final la forma de construcción del IPC realmente no necesariamente refleja los patrones de consumo de una persona en específico. Entonces, cuando vemos ese 9.9, pues obviamente es alarmante, pero es aún más preocupante en algunos rubros específicos. Aquí pueden ver ustedes en las barras naranja la inflación actual, y en las barras verdes cómo era para ese mismo rubro hace 12 meses, o es decir, en enero 2022. Y vemos pues obviamente un cambio brutal en todos los segmentos. Pero vean ustedes cómo, por ejemplo, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación o el alza de sus precios están por el orden del 13%. En temas de transporte, donde van obviamente el precio de los combustibles, la inflación o el alza de sus precios va por encima del 14%. Entonces, incluso tenemos varios segmentos, como pues, les mencionaba estos dos, en donde el alza es
sustancialmente por encima de ese 9.9% que es la inflación promedio. Entonces también vale reconocer que además de la presión que todos los precios están ejerciendo sobre los consumidores, pues hay unas presiones incluso más fuertes, como es el tema de alimentos y como es el tema de transporte. Siguiente. Y eso obviamente pues lo que ha generado, lo que ha llevado a ocasionar es, así como también lo mencionaba Iván muy certeramente, a un golpe en las expectativas del consumidor. Ya veían que para el caso de Estados Unidos pues el golpe es bastante fuerte. De hecho, vale la pena mencionar que desde que la Universidad de Michigan produce ese indicador para Estados Unidos en 1966, nunca se habían visto un indicador tan bajo como el que se llegó a registrar el año pasado. Pero lo interesante es ver que obviamente para Guatemala pues no es la excepción, y con una inflación de casi 10%, pues también los consumidores han tenido un golpe muy fuerte. Aquí pueden ver ustedes un indicador que en CADI producimos muy similar al que la Universidad de Michigan produce para los Estados Unidos. Para el caso de Guatemala, pues el golpe ha sido fuerte, debajo de 100, nosotros lo entendemos como pesimismo de parte del consumidor, y por encima de 100, optimismo. Pueden ver que desde la última parte de los últimos 2 meses del 2022 y durante lo que va del 2023, pues se permanece en esa zona de pesimismo. Va mejorando levemente en las últimas semanas, lo cual es una buena noticia, pero el consumidor guatemalteco se mantiene todavía pesimista, y de hecho con un nivel de pesimismo incluso por encima o por debajo de 20% de cómo estaba a inicios del año pasado. O sea, sí hay un golpe en las expectativas del consumidor muy fuertes. Esto no necesariamente se traduce en la misma magnitud en consumo. O sea, no estoy diciendo que el consumidor va a gastar 20% menos, pero que sus expectativas, sus decisiones de compra pues están bastante pesimistas de momento, y obviamente pues afectadas por ese golpe en el poder adquisitivo que está teniendo, o en esa pérdida de poder adquisitivo, mejor dicho, porque obviamente si los precios están subiendo o si están subiendo 10%, pues su capacidad de compra se ha visto mermada bastante fuerte, y entonces le toca obviamente discriminar entre un producto y otro, pues, prescindir de algunas compras, y eso pues es lo que tiene en esas expectativas pesimistas al consumidor actualmente. Siguiente. Pero también vale la pena reconocer, y por eso pongo este gráfico, que es muy importante. O sea, recordemos que ya Iván lo mencionaba para Estados Unidos, pero si vemos también para toda Centroamérica, que producimos el mismo indicador, pues la tendencia es la misma. Probablemente Guatemala, que es la línea azul, pues tiene un golpe en las expectativas del consumidor un poco más profundas, pero en general pues la tendencia es similar. Entonces tampoco es de entender que las expectativas o el pesimismo del consumidor es necesariamente por condiciones internas. No, al contrario, vemos que es algo que se está viviendo pues en toda Centroamérica, y como veíamos también en Estados Unidos, y la verdad que en varias latitudes del mundo. Entonces tampoco es que necesariamente sean por condiciones internas, pero la realidad es que el consumidor pues está bastante lastimado y pues con expectativas pesimistas de momento. Siguiente. Y eso ha llevado realmente pues a varias respuestas, y una de esas pues ya de parte del consumidor ya veíamos que la respuesta que está teniendo hacia la fuerte inflación pues es a través o con una caída en sus expectativas, con un pesimismo y con obviamente mucha más cautela en sus decisiones de compra. Pero también pues hay una respuesta de parte de política, y ya también Iván lo mencionaba para Estados Unidos. Para Guatemala es una respuesta muy similar. La tasa de política monetaria, que es la tasa del Banco Central, o que setea la Junta Monetaria en Guatemala, como pueden ver ustedes, ha tenido una respuesta muy grande en las últimas, pues en el último año. A partir de mayo del año pasado, comienza, luego de haberse bajado a una tasa pues, bastante baja históricamente con la pandemia. Ven ustedes que con la pandemia pues la Junta Monetaria decide llevar la tasa a 1.75%. Luego, a partir de mayo del año pasado, pues comienzan subidas bastante fuertes. Incluso vale la pena mencionar con una
sesión extraordinaria de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria no suele reunirse en los meses de enero, pero este año pues, tomaron la decisión de tener una junta extraordinaria para aumentar esa tasa de interés, para tratar de contrarrestar pues, esa inflación que, como vemos en el caso de Guatemala, todavía incluso pues, continúa al alza. Entonces vemos que la tasa pues, actualmente está en 4.5%, es la tasa más alta en la última década. Y pues obviamente pues, refleja esa necesidad o esa decisión de las autoridades monetarias de tratar de contrarrestar la inflación con el arma de política que tiene. La verdad que la lógica es bastante sencilla. Si se sube y no voy a tratar de ser lo más simple en esta explicación, pero si se sube la tasa de interés, pues lo que se busca es desincentivar el crédito. Obviamente los créditos se hacen más caros. Si se desincentivan los créditos, se desincentiva la demanda o cae la demanda. Y si cae la demanda, pues tienden a caer los precios. Si yo ya no estoy vendiendo tanto de un producto, pues voy a tratar de bajar los precios para incentivar esa demanda. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión muy simple que se busca y que ha estado haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos. Y la verdad que casi todos los bancos centrales del mundo, tal vez con únicas excepciones de China y Rusia, pero obviamente ellos están viviendo una coyuntura económica totalmente distinta. Siguiente, por favor. Pero vale la pena mencionar que cuando ya analizamos la respuesta del Banco Central de Guatemala en un contexto más regional, podemos ver que hay varias diferencias. Si centrémonos en el gráfico de la izquierda, Guatemala es la línea amarilla que ven en el gráfico. Y sí, obviamente, como todo el mundo, pues desde el año pasado ha comenzado un ciclo de tasas al alza. Pero pueden ver ustedes que ese aumento en las tasas de interés ha sido mucho más moderado de lo que han vivido otros países, como el caso de Perú, Costa Rica, Colombia. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es la línea naranja, tenía una tasa de alrededor de 0.50. Ya hoy por hoy la tasa se ubica por encima de 8%. Entonces, sí hay un cambio bastante más drástico en el que el Banco Central de Guatemala ha sido mucho más prudencial. Y pues sí vale la pena reconocer que el único banco central actualmente de la región pues que lleva un panorama distinto es el caso de Honduras, que es la línea celeste, que como ven hasta el momento no ha decidido subir sus tasas de interés, pero pues obviando el caso hondureño, pueden ver ustedes que Guatemala pues sigue la trayectoria de toda Centroamérica, pero en un movimiento mucho más prudencial de lo que han tomado otros países. Y eso también vale la pena reconocer que ha llevado a respuestas distintas ya en las tasas de interés de mercado. ¿Por qué? Porque las tasas que les mostraba en el gráfico de la izquierda, o la tasa de política monetaria del Banco Central, no es una tasa de interés a la que los consumidores, sean empresas, sean familias, pues tengamos acceso a ellas. Nosotros, pues, a las tasas de mercado y a las tasas bancarias, que es el gráfico de la derecha, pueden ver que en el caso de Guatemala no han respondido como sí lo han hecho. En el caso de Colombia, por ejemplo, la tasa activa en pesos colombianos ha subido más de 8%, solo en lo que durante el año 2022. El caso de Costa Rica, la tasa en colones ha subido 4%, en el caso de República Dominicana similar, y en el caso de Guatemala se ha mantenido virtualmente estable o sin mayores movimientos durante el año. Esto a pesar de que sí la tasa del Banco Central, pues como ven, sí se ha ido moviendo, pero eso de momento no se ha reflejado en tasas de interés de mercado. Eso pues es un fenómeno interesante, responde a varios factores, incluyendo al hecho de que pues Guatemala tiene una profundización financiera bastante limitada, entonces no necesariamente se transmite automáticamente a tasas de mercado, como sí sucede, digamos, en el caso de Estados Unidos. La Fed sube las tasas y las tasas de mercado responden casi inmediatamente, pero en el caso de Guatemala no ha sucedido. Siguiente. Incluso si lo vemos ya más desagregado entre tasas en quetzales y en dólares, pueden ver ustedes que la tasa en dólares durante el 2022, que es el gráfico de la derecha, pues sí ha aumentado levemente, pero sí refleja un aumento, obviamente también influido por las decisiones de la Fed y similares, pero la tasa en quetzales se ha mantenido bastante estable, mientras, como les mencionaba, en otros países pues sí ha sido bastante fuerte el aumento que se ha tenido en las tasas de interés. Siguiente. Y eso pues al final
ha reflejado una oportunidad, pero sí vale la pena mencionar que es un riesgo para el país. Una oportunidad porque, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, el que las tasas se hayan mantenido estables y el dinamismo económico que muestra el país ha llevado a un crecimiento en el crédito al sector privado de casi 20%. Y aquí estamos viendo el crédito, como les decía, al sector privado, a empresas y a familias. No tiene nada que ver el crédito al sector público. Y el crédito al sector privado, pues, llegó a crecer incluso hasta 20%. Ya en los últimos meses se normaliza y refleja un crecimiento de cercano a 16%. Pero esos niveles de crecimiento del crédito no los veíamos en Guatemala desde 2012. Y creo es una señal positiva de dinamismo hacia la economía y pues ha sido producto también de esa oportunidad que el hecho de que las tasas no hayan respondido de momento. Pueden ver en el gráfico de la izquierda, de la derecha, cómo las tasas de interés pues mantienen esa trayectoria de largo plazo a la baja, pero tampoco puedo decir o no pudiera garantizar que este fenómeno se vaya a mantener durante todo el 2023. De hecho, pues las presiones llevan a pensar que esta tendencia en la tasa de interés vaya a revertirse eventualmente y vayamos a ir alcanzando el fenómeno que ya han vivido otros países de la región. Y con ese alto nivel de apalancamiento que el país está teniendo actualmente, o esos altos niveles de incremento del crédito, pues un aumento en la tasa de interés sí refleja un riesgo en ese crecimiento del crédito. Pero sí vale la pena mencionar que de momento pues es parte de ese dinamismo y parte de las razones que han llevado a que la economía guatemalteca pues se vaya desempeñando de buena manera. Siguiente. Y sin más, pues ese es más o menos el estatus o la recopilación que queríamos hacer de estos fenómenos, principalmente de la inflación y la tasa de interés en Guatemala. Una inflación que, como veíamos, pues sí está bastante disparada y fuera de la meta del Banco Central, producto principalmente de esa inflación importada, llamémosle, o de condiciones externas. Y una tasa de interés que pues, de momento las tasas de mercado se mantienen controladas, pero que pues, aunque es una oportunidad actual, la expectativa sería que pueda ir incrementándose. También pues aprovecho la oportunidad para hacerles la invitación que esta es parte de la información que nosotros compartimos a nuestros clientes a través de nuestros servicios de intelligence o suscripciones, también a través de charlas estratégicas o a través de proyectos de consultoría puntuales, en donde pues ya abordamos las necesidades puntuales de cada cliente y pues les hago la invitación a que nos puedan visitar en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, donde vamos posteando información bastante relevante, o que nos puedan pues ya escribir para poder pues atender cualquier necesidad puntual que puedan tener. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los expositores. Yo quiero darle entonces el lugar al doctor Nicolás Virsi para que hablemos un poco del tema, a ver si hay preguntas. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Solo quiero cerrar diciendo gracias a Iván, gracias a Ricardo, Cavi y Zona Trading. Usamos muchísimo la información de estos dos proveedores de información para hacer nuestros análisis y armar desde, desde nuestra comercializadora de energía Ion Energy y CM Energía recomendaciones para cómo nuestros clientes pueden tener los mejores contratos de energía y mejores soluciones adyacentes para sus negocios. Así que sin más, yo dejo de compartir pantalla y voy con el doctor Virsi. Sí, buenos días a todos, excelentes presentaciones a todos. No sé, Sergio, si querés que atendamos las preguntas en el chat primero. Sí, adelante, Nick, yo sigo tu recomendación. Va, muy bien. La licenciada Moreno pregunta ¿a qué se refiere con estresar el mercado laboral? Y creo que esa pregunta va para Iván. Bueno, básicamente lo que está haciendo el Banco Central, o sea, ahorita creo que está en una encrucijada, porque de un lado tiene la presión de no llevar al país a recesión, definitivamente, pero por el otro lado, si no controla el aumento desmedido de los precios de los bienes y servicios, pues también esto hace que los consumidores pierdan poder adquisitivo, pues tiene que tomar una decisión.
Y la única forma de poder tener resultado en bajar exitosamente la inflación es estresando el mercado laboral. Y esto lo tiene que hacer con la subida de tasas de interés. ¿Sí? Entonces, parece contraintuitivo, ya que pues está sacrificando básicamente los empleos para poder estabilizar los precios y servicios, pero es la única forma de poder tener ese control que viene siendo el objetivo principal de la Fed, a menos de que aumenten la previsión del 2% al 3%, que es algo que se ha hablado, pero por el momento no hay nada que le deje claro que van a aumentar la meta de inflación. Bueno, muchas gracias. Sí, es importante siempre tener en consideración que la Reserva Federal tiene esa misión dual de mantener estabilidad en el nivel de precios, pero también el desempleo bajo. Y las dos misiones chocan, es distinto a lo que se tiene en el Banco de Guatemala. La siguiente pregunta es de Blandina González, se la voy a pasar a Ricardo. Sí, ¿cuál sería el porcentaje de desempleo que podría provocar una recesión? Me imagino que se refiere a Estados Unidos. Sí, sí, me imagino. Bueno, realmente la pregunta no tiene una respuesta específica. No hay, digamos, ahorita estamos hablando de el menor nivel de desempleo en las últimas 5 o 6 décadas. Creo que no hay una referencia, pero obviamente cuando vayamos viendo ese reverso en la tendencia de tasas de desempleo mínimas históricas, ahí a empezar a aumentar, pues ahí es donde ya empezarán a levantarse las alarmas en torno a una posible recesión. Tal vez ahí aprovecho nada más hacer un contexto que hemos estado viendo nosotros, que creo que es bastante oportuno, y porque suma, digamos, a las expectativas de Guatemala. ¿A qué me refiero? Nos han preguntado mucho sobre el tema, por ejemplo, de si con la situación que está viendo Estados Unidos van a caer las remesas, pues obviamente por el mercado laboral. Y lo que estamos viendo es de que esta recesión o esta potencial recesión lo que pudiera llevar es un efecto especialmente en las empresas o en los empleos de índole tecnológica, empleos de mandos medios. O sea, no necesariamente afecta digamos, al agricultor, al constructor, a quien está teniendo hoteles y restaurantes, que es donde tienden a estar nuestros connacionales, sino que va más a esos digamos, mandos medios y empresas de índole tecnológica, que es donde pareciera que están los anuncios de recortes de personal más elevados hasta el momento. Bueno, gracias. Te voy a tirar la siguiente, pero las siguientes dos preguntas son parecidas. ¿A cuánto se espera que suba la tasa líder? ¿Sí? ¿Y por qué el incremento en la tasa líder todavía no se ha reflejado en la tasa activa y pasiva? Sí, bueno, expectativas de la tasa líder, no tengo una proyección específica, pero no me queda ninguna duda que va a seguir subiendo. Por lo menos me atrevería a pensar un punto porcentual, 1,5 porcentual en lo que resta del año, porque sin duda la Junta Monetaria va a seguir subiendo las tasas de interés, eso no me queda ninguna duda. Pero ¿por qué no se han traducido en tasas de mercado de momento? Pues como lo mencionaba, es porque Guatemala tiene un nivel de profundización financiera muy baja. Entonces, y además, si a eso le sumamos que los bancos con la pandemia subieron sus niveles de captaciones de una forma estrepitosa, los niveles de ahorro de los guatemaltecos subieron en el sistema financiero, subieron alrededor de 25-30% durante la pandemia y el 2021. Entonces los bancos todavía tienen mucho recurso y obviamente el negocio pues, es colocar esos recursos a préstamo. Entonces, en aras de incentivar esa colocación, creo que no han decidido aguantar lo más posible el aumento en las tasas de mercado, pero probablemente pues sí vayamos a ver ya un ligero aumento durante este año, producto de esa misma inercia que se está viviendo en todo el mundo y de esa pues también aumento en la tasa líder que continuará como lo mencionaba, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Y Sergio, te voy a hacer la última pregunta del chat, que viene de Ronald Herrera, de que cuáles son las estimaciones del precio del transporte de contenedores a nivel mundial, si tendrás algún dato sobre eso. Sí. Nosotros lo que hemos identificado es que los fletes ya no son un cuello de botella, por ejemplo, para nuestro CAPEX, para el tema de costos de capital. Sí lo fueron durante la pandemia. Para responder la pregunta de la persona que la hizo. Roland, ¿me dijiste que se llamaba?
Sí, Ronald. Ronald, fíjate que llegamos a ver precios de fletes de $10,000 por algo que antes costaba 1,000, por ejemplo, y ya hemos visto un descenso dramático en el precio de los fletes. Es decir, ya están bajando, ya vemos precios de $2,000 de Shanghái a Rotterdam, por ejemplo. Entonces ya no son un cuello de botella y la expectativa es a la baja. O por lo menos que queden en estos $2,000, pero ya no que se dispare el precio. No, muchas gracias. Dije que esa era la última pregunta del chat, pero hay como 3 o 4 que se relacionan con la crisis en los dos bancos, Silicon Valley y creo que el otro era Signature Bank. Y te lo tiro a ti, Iván, que cuál podría ser el efecto en Estados Unidos y cómo podría impactar a Guatemala el cierre de esos dos bancos. Ok, bueno, primero que nada, el acontecimiento de Silicon Valley, el banco, mejor dicho, pues empezó como algo completamente idiosincrático. Es decir, una mala gestión en los riesgos que manejaba el banco, porque en el momento de tener una inyección de depósitos bastante fuerte, lo que empezó a hacer fue comprar títulos a largo plazo, principalmente colateralizados por hipotecas, que se les conoce como MBS, ¿sí? Esto hizo de que toda la subida de tasas del año pasado y esta hicieran que estas carteras perdieran bastante valor, ¿sí? No cubrieran, esto se puede hacer por medio de un swap, que es una permuta financiera, con tal de poder mejorar sus márgenes. Y del otro lado, teníamos una fuente de fondeo bastante inestable, en el cual el 97% no estaba asegurado por el FDIC, que es el Seguro contra Protección de Cuentas, ¿sí? En el momento de que un banco está pagando un 2.5% de tasa pasiva, y ves que los bonos del tesoro americanos están pagando un 5%, pues esto de forma lógica hace que los depositantes vayan a preferir realmente irse a comprar títulos del tesoro, causando bastante inestabilidad en el fondeo, lo cual les hizo perder esa cartera, porque la tuvieron que vender a un gran castigo, y en el mismo ínterin trataron de levantar capital, pero ya era bastante tarde. Entonces empezó como un efecto idiosincrático, una mala gestión, porque a raíz de los nuevos acuerdos de Basilea III, los bancos están mucho más solventes de lo que están en el 2008, pues se dio este fenómeno, este suceso, y los reguladores entraron algo tarde a rescatar al banco, porque ellos se pudieron haber evitado todo este efecto contagio, que ahora empieza como un efecto dominó, a esparcirse en, ahorita creo que Signature Bank es otro que está en el mismo problema, y ahora el problema que tenemos es el pánico que se apodera de los mercados financieros, principalmente en la banca, como ahora obliga nuevamente a replantear a la Reserva Federal a si es necesario seguir subiendo tasas de interés, porque ya vimos de que ya hay inestabilidad en el mercado financiero que se puede luego traducir a la gestión de las empresas. Entonces, sí hay un efecto contagio ahorita, pero todo inició a raíz de un efecto idiosincrático y trasladado ahora a la banca local. Yo creo que la banca de Guatemala está mucho mejor parada. O sea, realmente a los bancos les hacen computar capital por ese tipo de inversiones y ningún banco en Guatemala tiene la mayoría de sus activos líquidos puestos a largo plazo. Eso sería una responsabilidad en el calce que tienen ahora con los depositantes, por el cual hay mucha supervisión en ese aspecto por parte de la superintendencia. No hay tanto exposición de tasa como dijo también Ricardo, ya que la subida, la tasa líder no ha sido tan acelerada como en Estados Unidos, pero sobre todo hay una muy buena gestión de riesgos. En Guatemala hay mejores niveles de liquidez, mejores niveles de adecuación de capital, y yo creo que la banca en Guatemala no debería de estar afectada en ningún síntoma por lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Sergio, vamos a pasar a las preguntas más puntuales. Te voy a hacer la primera, que tiene que ver con el tema que tú presentaste. Viendo históricamente, el desarrollo trae inevitablemente emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué podemos hacer para no contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero? Y eso se amarra con la siguiente pregunta. Si podríamos dejar de depender algún día del petróleo y otros combustibles fósiles para generar energía.
Gracias, Nicolás, y gracias Cámara de Industria también por gestionar esta moderación. Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacen nuestros clientes seguido. ¿Cómo pueden ellos consumir energía que no sea fósil, por ejemplo? CMI tiene la ventaja de ser el generador de energía renovable más grande de la región, el segundo más grande de la región. Entonces nosotros proveemos energía limpia y por medio de nuestra comercializadora ION hemos llegado incluso a trazar o a vender incluso bonos verdes, que es un producto que también tenemos dentro de nuestra cartera. Ahora, definitivamente va a ser muy lenta la transición. El desarrollo está ligado a emisiones de gases, efecto invernadero. Creo que la opción la tienen los consumidores de energía, en donde ellos pueden venir y elegir quién les va a proveer energía limpia o buscar productos adyacentes como el que tenemos nosotros, por ejemplo, que son IREX, y podemos proveerle a cualquier industria bonos verdes, por así decirlo, bonos de emisión limpia para que ellos puedan sustituir su emisión no verde por bonos comprados en el mercado que les permiten suplir esa necesidad de ser más verdes, ¿verdad? Más renovables. Entonces, en conclusión, yo te diría, sería adquiriendo energía renovable, aprovechando CMI Energía la da al mercado, así que pueden acercarse a nosotros. Esa sería una solución. Estás en mute, Nick. Perdón. Iván, la segunda pregunta es para ti. Y creo que ya respondiste en parte en tus exposiciones, pero viendo históricamente, países desarrollados, una vez pasan del 5% de inflación, no logran bajar la inflación al target de 2% sin una recesión de por medio. Entonces la pregunta sería si tiene la Reserva Federal la opción de no atacar agresivamente la inflación, si quiere mantener la credibilidad monetaria como Banco Central. Para contestar a tu pregunta, creo que el soft landing se ve muy lejos. Es decir, si se confirma una recesión, o sea, realmente primero vamos a tener una reducción drástica en la demanda, porque la Reserva Federal tiene como prioridad ahorita estabilizar los precios en los bienes y servicios, y si esto conlleva llevar al país a recesión, probablemente lo tengan sobre la agenda, y en esto nos podemos remontar nuevamente al Volcker Shock, que fue el presidente de turno en 1980, el presidente Volcker, donde utilizó esta medida, que fue básicamente subir tasas de interés a un 10-15% para poder frenar los efectos inflacionarios que se estaban dando, principalmente también por algunos precios del commodity, ¿sí? Y hay que agregarle ahorita la susceptibilidad que tiene la economía americana, que lo podemos ver en la subida de tasas bastante invertida, y sobre todo el nivel de endeudamiento histórico que hace prácticamente imposible evitar que haya una recesión. Entonces, yo creo que la credibilidad de la Fed se perdió en el momento que dijeron que esta inflación era completamente transitoria. Empezó a salirse de control, empezaron a subir tasas, y ahorita con este soft landing están viviendo su peor pesadilla porque tienen una estanflación que es ya bajo crecimiento económico y aumento desmedido del efecto inflacionario. Entonces, lo veo muy lejano para la Fed querer hacer ese aterrizaje forzoso, y probablemente sí vayamos a entrar, o vaya a Estados Unidos, mejor dicho, a entrar a una recesión, porque sería llevarle la contraria a todos los indicadores que históricamente lo han prácticamente adelantado. No, muchas gracias por recordarnos por qué la economía se llama la ciencia pesimista. Ricardo, hablemos un poco sobre el esquema de metas explícitas de inflación del Banco Central. Sí, la pregunta sería si regresará la inflación a la meta del banco de 4%, y si también se están anclando las expectativas para el siguiente año, que al final de cuentas, ese es el propósito de tener el esquema de metas explícitas de inflación, anclar las expectativas de inflación. Ricardo, la pregunta es para ti. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que con lo que estamos, con este inicio de año, con inflaciones que todavía continúan siendo récord de las últimas
décadas para Guatemala, es probable que vaya a costar que en este 2023 vayan a regresar que vaya a regresar la inflación en torno a la meta. Incluso no solo la meta central de 4%, sino pues, que llegue a la meta alta de 5%. Yo creo que cerramos un poquito por encima de eso. Probablemente sí para 2024 ya que se pueda regresar un poco. Creo que en cuanto al tema de metas explícitas de inflación, creo que esa es la razón más grande por la que el Banco Central de Guatemala y la Junta Monetaria no podrían darse el lujo de no subir las tasas de interés, incluso manteniéndola por debajo de la tasa de la Fed. Sería ilógico pensar que el riesgo de Guatemala sea menor al riesgo de Estados Unidos. No lo podría ver de esa manera. Y creo que más allá de que, aunque como vemos de momento la tasa no se ha traducido a aumento en las tasas de mercado, pues es la manera en que el Banco Central manda las señales de que obviamente la inflación sí les preocupa y tratar de mantener esas metas ancladas a esa expectativa de entre 3 y 5%. Ahora, siendo realistas, en este año no veo una caída o una desaceleración de la inflación tan fuerte que del 10% que estamos actualmente lo regresa al 5% en 10 meses, pero para el 2024 probablemente sí ya podamos estar en torno a esa meta. Te oigo un poco lejos, Ricardo. Si te puedes acercar a tu micrófono. ¿Tú coincides que la inflación más elevada en Guatemala es un fenómeno importado? En su gran mayoría, sin duda. Esta inflación que estamos viviendo no necesariamente tiene que ver a condiciones internas, sino que es principalmente por esa inflación importada, por el aumento en los precios del petróleo, y no solo el petróleo. El año pasado recordemos cómo se dispara el precio del trigo, el precio del maíz, que al final son insumos importados en Guatemala, y varias otras, bueno, casi todas las materias primas. Entonces, sin duda creo que la inflación que estamos viviendo en Guatemala en una gran medida es producto de esas condiciones externas y no necesariamente de condiciones dentro del país. Muchas gracias, Ricardo. Te voy a hacer la última pregunta porque ya estamos contra el tiempo, ¿no? Sergio. Sí, Nick, ya desafortunadamente tenemos que despedirnos de la audiencia, pero creo que da tiempo para una última pregunta. La última pregunta viene de Eric Martínez. En el tema de materias primas, ¿cuál es la mejor manera de gestionar el incremento de las materias primas en la cadena de suministro sin afectar significativamente a todos los participantes, sean productores, distribuidores, clientes? Bueno, una buena forma de anticiparlo es entendiendo el mercado de futuros, a qué precio están transando ahora los commodities, específicamente en mi caso particular que veo commodities de energía. Una buena forma es anticipándose a la volatilidad que traen esos commodities. ¿Cómo se logra eso? Pues haciendo contratos estables con proveedores, y no es diferente el caso de energía. Es decir, yo puedo anticiparme a la subida de precio de algún commodity haciendo un contrato favorable en el presente. En el caso de energía, por ejemplo, Ion Energy y nosotros en CMI Energía, logramos hacer eso haciendo contratos a largo, mediano plazo con nuestros clientes para que no se expongan tanto al riesgo. Entonces la respuesta es la misma. Cuando se adquiere algún tipo de producto o materia prima, podemos evaluar el precio y tratar de hacer el mejor trato en el presente. Esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con eso concluimos, Sergio, porque ya nos pasamos un poco del tiempo. Excelentes presentaciones a todos. Excelentes preguntas hechas en el chat. A propósito, y si se les ocurre repetir esta experiencia, por favor me invitan. Muchas gracias. Gracias Cámara de Industria, gracias Zona Trading, gracias Cavi y CMI. Gracias. Muy feliz día. Gracias a todos. Gracias. Gusto de verlos.